Alina se quedó en la puerta de su casa, viendo cómo Maxim se alejaba en su coche, en dirección a la casa de su tía enferma. Se despidieron con un beso rápido, como de costumbre, pero algo en la forma en que él evitó mirarla directamente la inquietó. No era la primera vez que Maxim salía a visitar a su tía solo, pero esta vez, Alina sintió una punzada de incomodidad. Con un suspiro, cerró la puerta y se quedó unos segundos apoyada en ella. No sabía exactamente por qué, pero algo no se sentía bien. Para distraerse, decidió preparar una taza de té y pasar el resto de la tarde viendo recuerdos felices. Su boda había sido uno de los momentos más importantes de su vida, y aunque ya había visto el video varias veces, siempre encontraba detalles nuevos, pequeños instantes que la hacían sonreír. Encendió su laptop y buscó el archivo de la grabación. Mientras el video comenzaba a reproducirse, una oleada de nostalgia la envolvió. Allí estaba ella, vestida de blanco, radiante, con una felicidad que en ese momento parecía infinita. Maxim la miraba con adoración mientras se daban el sí frente a sus amigos y familiares. La ceremonia había sido hermosa, llena de risas, abrazos y buenos deseos. El salón donde se celebró la recepción estaba decorado con luces cálidas y arreglos florales elegantes. La música suave de fondo y el murmullo de los invitados llenaban la grabación con una atmósfera mágica. Alina observaba con detenimiento las expresiones de las personas en el video. Su madre tenía lágrimas en los ojos, su padre reía con orgullo, sus amigas la rodeaban emocionadas. Entonces, en un momento fugaz, su mirada se posó en un detalle que nunca antes había notado. Durante el brindis, mientras todos levantaban sus copas, Maxim giró la cabeza por un instante y cruzó una mirada con alguien en la multitud. Alina pausó el video y retrocedió unos segundos. Allí estaba de nuevo, Maxim mirando a Irina, su prima lejana. Alina frunció el ceño. La expresión de Maxim no era de simple cortesía, ni de un saludo amistoso. Había algo más. Irina sostenía su copa con nerviosismo, y aunque trataba de sonreír, sus ojos reflejaban incomodidad. Maxim, en cambio, apartó la mirada rápidamente y bebió de su copa como si quisiera deshacerse del momento. «Qué extraño», murmuró Alina para sí misma. Se quedó unos segundos observando la imagen en pausa. ¿Por qué nunca antes había notado esa interacción? ¿Por qué Maxim y Irina parecían tan tensos en ese momento? Dejó su taza de té en la mesa y se reclinó en el sofá, sintiendo como una inquietud sutil comenzaba a instalarse en su pecho. No quería ser paranoica, pero algo en esa escena le resultaba extraño. Decidió seguir viendo el video con más atención, adelantando hasta la parte del baile. Allí estaba ella, girando en los brazos de Maxim mientras todos los invitados aplaudían. Se veía tan feliz, pero su mirada se desvió de la pareja principal para enfocarse en el fondo del video. Y entonces, lo vio. Durante un instante, cuando la cámara se movió ligeramente, captó a Irina hablando con Maxim. Ella se inclinó un poco hacia él, susurrándole algo al oído. Maxim asintió, pero su expresión se endureció. De inmediato, ambos se separaron y actuaron como si nada hubiera pasado. Alina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa conversación había ocurrido en medio de su boda y nadie lo había notado. Nadie excepto la cámara, que lo había capturado todo. Tomó el control y pausó el video nuevamente, ampliando la imagen lo más que pudo. No lograba distinguir qué decían, pero el lenguaje corporal de ambos era claro, no estaban cómodos. Con el corazón latiendo más rápido de lo normal, Alina se levantó del sofá y comenzó a caminar por la sala. Se repetía a sí misma que no había razones para desconfiar de Maxim, que tal vez solo era una conversación casual. Pero su intuición le decía otra cosa. «Quizás estoy exagerando», susurró, tratando de calmarse. Sin embargo, su mente no dejaba de repetirse la misma pregunta, ¿qué le estaba diciendo Irina a Maxim en ese momento? ¿Y por qué él parecía tan incómodo? A medida que estas dudas se acumulaban en su mente, un pensamiento impulsivo cruzó su cabeza, quizás debía visitar a la tía de Maxim. No era común que ella fuera a verla sola, pero podría inventar una excusa, algo sobre querer ayudar o llevarle algo de comida. Tal vez, de esa manera, podría confirmar que no había nada raro. Pero en el fondo,
Alina sabía que su repentina inquietud no desaparecería hasta que descubriera la verdad. Y lo que aún no sabía era que esa simple decisión cambiaría su vida para siempre. Alina trató de convencerse de que estaba exagerando, que su mente simplemente estaba jugando con ella. Sin embargo, la sensación de inquietud se mantenía, como una sombra persistente que no quería disiparse. Regresó al sofá y rebobinó el video una vez más, enfocándose en el momento exacto en que Irina se inclinaba hacia Maxim. Movió el cursor cuadro por cuadro, observando atentamente cada movimiento, cada expresión. Algo en la forma en que Maxim reaccionaba le daba la impresión de que no solo escuchaba con atención, sino que estaba tenso, como si temiera que alguien más los viera. Su mirada se desvió hacia los labios de Irina. No era una experta en lectura labial, pero pudo captar un par de palabras sueltas en el video. No podemos, parecía ser una de ellas. Ahora no, quizás otra. Pero lo que realmente hizo que su piel se erizara fue la reacción de Maxim, una mirada de advertencia, seguida por un gesto imperceptible con la cabeza. ¿No pueden qué? Susurró Alina, sintiendo que la ansiedad empezaba a apoderarse de ella. Se recostó en el respaldo del sofá y suspiró, mirando el techo. Era ridículo pensar que Maxim le ocultaba algo, y aún más ridículo sospechar de su prima, a quien apenas veía. Sin embargo, esa sensación no desaparecía. Decidió revisar otras partes del video. Adelantó hasta la parte en la que los invitados estaban brindando y riendo en grupo. Buscó a Irina entre la multitud y la encontró, apartada de los demás, con el teléfono en la mano. Parecía estar enviando mensajes rápidamente, sin prestar demasiada atención a la celebración. De vez en cuando, miraba en dirección a Maxim. Esto no me gusta, Alina sintió una punzada en el pecho. Siguió avanzando hasta el momento en que los invitados comenzaron a bailar. La cámara capturó a Maxim hablando con su mejor amigo, Pavel. Pero justo detrás de ellos, en un rincón más oscuro del salón, vio algo que la hizo estremecer. Irina estaba de pie, con los brazos cruzados, y junto a ella había un hombre al que Alina no recordaba haber invitado. El video no tenía la mejor resolución en esa parte, pero el hombre tenía una postura rígida, vestía de negro y hablaba con Irina en un tono bajo, como si no quisiera que nadie más los escuchara. ¿Quién eres? Alina murmuró, sintiendo como su corazón latía más rápido. Trató de recordar si Maxim le había mencionado a algún amigo o conocido con esas características. No pudo. Algo en la presencia de ese hombre la inquietaba. No era uno de los invitados que ella recordara, y sin embargo, parecía mantener una conversación bastante seria con Irina. Su mente comenzó a conectar piezas. Primero, el intercambio de miradas entre Irina y Maxim. Luego, el mensaje que parecía haberle susurrado. Ahora, este hombre desconocido en su boda. Alina sintió un escalofrío recorrer su espalda. De repente, su teléfono vibró sobre la mesa, sacándola de sus pensamientos. Miró la pantalla. Un mensaje de Maxim. Cariño, la tía está peor de lo que pensábamos. Me quedaré aquí más tiempo para ayudarla. No me esperes despierta. Te amo. Alina sintió un nudo en el estómago. No pudo evitar preguntarse si realmente estaba con su tía o si había algo más detrás de su demora. Miró el reloj. Eran casi las 10 de la noche. Si salía ahora, podría llegar a la casa de la tía en menos de media hora. Por un momento, dudó. ¿No sería demasiado exagerado aparecer sin avisar? ¿Y si realmente Maxim solo estaba allí cuidando a su tía? Pero su instinto le decía que no era una simple visita familiar. Se puso de pie de golpe y tomó su abrigo. No podía ignorar lo que sentía. Tenía que verlo con sus propios ojos. Y con esa decisión, sin saberlo, estaba a punto de descubrir un secreto que cambiaría su vida para siempre. El motor del coche rugió suavemente cuando Alina giró la llave en el encendido. Sus manos estaban frías sobre el volante, pero su determinación era firme. Mientras conducía por las calles iluminadas tenuemente por las farolas, su mente se debatía entre la razón y el instinto. ¿Era prudente ir sin avisar? ¿Y si realmente Maxim solo estaba ayudando a su tía?
Pero la imagen de Irina y aquel hombre desconocido en su boda seguía dando vueltas en su cabeza. Algo dentro de ella le gritaba que tenía que comprobarlo por sí misma. La casa de la tía de Maxim estaba en las afueras de la ciudad, en una zona tranquila, rodeada de árboles altos que oscurecían el camino. A medida que se acercaba, Alina sintió una sensación extraña en el estómago, una mezcla de ansiedad y miedo. Apagó las luces del coche antes de llegar a la entrada, estacionando unos metros más atrás para no ser vista. Se bajó del auto y observó la casa. Todas las ventanas estaban oscuras, excepto una en la planta baja, desde donde se filtraba una luz tenue. Frunció el ceño. Si la tía de Maxim estaba enferma, ¿por qué el resto de la casa estaba sumida en la oscuridad? Caminó con cautela por el jardín delantero, sus pasos amortiguados por la hierba húmeda. Al llegar a la ventana iluminada, se agachó y miró hacia adentro. Lo que vio hizo que su corazón diera un vuelco. Maxim no estaba junto a su tía. Ni siquiera ella estaba allí. En el centro de la habitación, Maxim e Irina estaban sentados frente a frente, con expresiones serias. Entre ellos, sobre la mesa, había varios papeles esparcidos. Irina gesticulaba con nerviosismo mientras Maxim la escuchaba con el ceño fruncido. Alina contuvo la respiración y se agachó aún más, pegando el cuerpo contra la pared de la casa. Su mente trataba de procesar lo que veía. ¿Por qué Maxim le había mentido? ¿Qué era tan importante como para que estuviera allí con Irina en secreto? De repente, la puerta de la habitación se abrió y entró un hombre. Alina sintió un escalofrío al reconocerlo. Era el mismo hombre que había visto en el video de la boda. Se inclinó un poco más para observar mejor. El hombre puso un maletín sobre la mesa y lo abrió, dejando ver fajos de billetes perfectamente acomodados. Los ojos de Alina se abrieron de par en par. ¿Qué demonios?, susurró sin darse cuenta. Su respiración se aceleró, y por un instante temió que pudieran escucharla. Se alejó un poco de la ventana, pegando la espalda contra la pared. Su mente iba a toda velocidad. Dinero. Maxim. Irina. Un desconocido en su boda. Mentiras. ¿Qué estaba pasando? Volvió a asomarse con cuidado. Maxim tomó algunos de los papeles y los revisó con seriedad. Luego levantó la mirada hacia Irina y dijo algo que Alina no pudo escuchar, pero por su expresión, parecía algo definitivo. Irina apretó los labios y asintió, visiblemente nerviosa. El hombre del maletín se cruzó de brazos y dijo algo más. Maxim negó con la cabeza, pero el otro tipo lo miró con una mezcla de amenaza y exigencia. Alina sintió un nudo en la garganta. Aquello no parecía una simple reunión familiar. Tenía que saber más. Decidió acercarse a la puerta trasera de la casa, con la esperanza de escuchar mejor. Sus pasos eran sigilosos, el corazón le latía con fuerza en el pecho. Si Maxim la descubría allí, no tenía idea de cómo iba a explicar su presencia. Pero había llegado demasiado lejos como para echarse atrás. Se colocó justo al lado de la puerta, pegando la oreja contra la madera. Y entonces escuchó algo que hizo que la sangre se le helara en las venas. No podemos dejar que nadie descubra lo que pasó con Dimitri. Alina sintió como su cuerpo se tensaba al escuchar ese nombre. Dimitri. Era un nombre del pasado, uno que no había pronunciado en años, pero que aún pesaba en su memoria. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Por qué Maxim e Irina estarían hablando de él? Se cubrió la boca con una mano, tratando de calmar su respiración acelerada. Sabía que no podía quedarse allí mucho tiempo, pero necesitaba saber más. Pegó su oído a la puerta con más fuerza, esforzándose por captar cada palabra. No podemos dejar rastros, dijo el hombre del maletín con voz grave. Si alguien más se entera, estamos perdidos. Nadie se enterará, respondió Maxim en un tono firme, pero con un deje de tensión. Ya pasó demasiado tiempo. Irina cruzó los brazos, visiblemente inquieta. No lo entiendes, Maxim. Alina ha estado revisando cosas. Si encuentra algo sospechoso. Alina sintió que la sangre le hervía. ¿Ellos sabían que había estado investigando?
Se alejó lentamente de la puerta, su corazón latiendo con fuerza. Se sintió atrapada entre la necesidad de descubrir más y el miedo a ser descubierta. Sus pensamientos iban a toda velocidad. ¿Qué tenía que ver Dimitri en todo esto? Recordaba su historia con él como un amor del pasado, una relación que no había funcionado y que terminó abruptamente cuando él desapareció sin dejar rastro. En aquel entonces, Alina sufrió, pero con el tiempo aprendió a seguir adelante. Luego conoció a Maxim, quien se convirtió en su refugio, su estabilidad. Pero ahora todo se desmoronaba frente a sus ojos. Dio unos pasos hacia atrás, con la intención de alejarse de la casa sin ser vista, pero un ruido detrás de ella la paralizó. Una rama se rompió. Su respiración se detuvo. Alguien estaba allí, a pocos metros de ella. Lentamente, giró la cabeza y su estómago se contrajo al ver una silueta entre los árboles. Era un hombre, alto, de constitución robusta, vestido con ropa oscura. Alina no pudo verle el rostro, pero sintió su mirada clavada en ella. El miedo la paralizó por unos segundos, hasta que sus instintos tomaron el control. Corrió. Sintió la adrenalina recorrer cada fibra de su cuerpo mientras sus pies golpeaban el suelo con fuerza. Atravesó el jardín, esquivó arbustos y llegó a su coche, con los dedos temblorosos buscando las llaves en su bolsillo. Clic. Desbloqueó el auto, se lanzó al interior y cerró la puerta de golpe. Su pecho subía y bajaba con respiraciones entrecortadas mientras sus manos temblaban en el volante. Miró por el retrovisor. La silueta seguía allí. No avanzó ni un paso más, solo la observaba. Con el pulso acelerado, Alina encendió el motor y pisó el acelerador con fuerza, alejándose de la casa a toda velocidad. Mientras conducía de regreso a casa, su mente intentaba procesar todo lo que acababa de presenciar. Maxim le había mentido. Irina estaba involucrada. Había un hombre desconocido con dinero en la mesa. Y mencionaron a Dimitri. ¿Qué demonios estaba pasando? Un escalofrío recorrió su espalda. Lo que había comenzado como una simple sospecha ahora se había convertido en algo mucho más peligroso. Las luces de la ciudad parecían borrosas mientras Alina conducía con manos temblorosas, tratando de mantener la calma. Su mente se llenaba de preguntas sin respuesta. ¿Por qué Maxim hablaba de Dimitri? ¿Por qué Irina parecía tan asustada? ¿Quién era el hombre del maletín? ¿Y quién demonios la había estado observando en la oscuridad? El miedo se instaló en su pecho como un peso insoportable. Su instinto le gritaba que todo esto iba mucho más allá de una simple mentira de Maxim. Había algo peligroso en juego, algo que involucraba dinero, secretos, y su pasado. Llegó a su apartamento y cerró la puerta con doble llave, apoyándose en ella mientras trataba de regular su respiración. Su corazón aún latía con fuerza, pero su mente ya estaba en otra cosa. Necesitaba respuestas. Caminó con pasos rápidos hasta su laptop y la abrió, sus dedos bailando sobre el teclado con desesperación. Buscó el nombre de Dimitri en internet, pero no encontró nada relevante. No había registros recientes de él, como si hubiera desaparecido por completo. Pero Alina sabía que eso no era cierto. Maxim e Irina lo mencionaron. Abrió la carpeta del video de su boda nuevamente y pausó la imagen en la parte donde Irina hablaba con aquel hombre desconocido. Amplió la imagen hasta el límite de la resolución. Su rostro estaba parcialmente en sombras, pero algo en su postura y en la manera en que vestía le resultaba familiar. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Dónde lo había visto antes? Entonces, un recuerdo lejano cruzó su mente como un rayo. Aquel hombre era similar a alguien que había visto con Dimitri antes de su desaparición. Sus manos se crisparon sobre el teclado. ¿Podría ser él? ¿Podría estar involucrado en todo esto desde el principio? Un sudor frío recorrió su frente. Si todo esto estaba conectado, entonces Maxim sabía más de lo que decía. Y lo estaba ocultando. Pasaron varias horas y Alina no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Dimitri volvía a su mente, junto con la mirada de aquel hombre en la ventana de la casa de la tía de Maxim. Se levantó de la cama y caminó por el apartamento en la penumbra, tratando de pensar con claridad.
Sabía que no podía seguir esperando respuestas sin hacer algo. Tenía que enfrentarse a Maxim. A la mañana siguiente, Maxim llegó a casa con una expresión agotada. ¿No dormiste?, preguntó al verla en la mesa con una taza de café en las manos. Alina lo miró fijamente. Sabía que estaba mintiendo. Estuve pensando, respondió con voz serena, aunque por dentro se sentía como un volcán a punto de estallar. Anoche revisé el video de nuestra boda otra vez. Maxim se tensó por un instante. ¿Otra vez?, preguntó, tratando de sonar despreocupado. Alina dejó la taza sobre la mesa con suavidad. Sí. Y noté algo interesante. Maxim parpadeó, pero no dijo nada. Noté que hablabas con Irina de manera extraña durante la boda. También que había un hombre con ella, alguien que no recuerdo haber invitado. El rostro de Maxim se endureció. Alina, ¿qué estás insinuando? Ella lo miró a los ojos con frialdad. ¿Que me estás mintiendo? Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Maxim apretó los labios y apartó la mirada, como si intentara encontrar las palabras correctas. No sé de qué estás hablando. Si lo sabes, insistió ella. Anoche fui a la casa de tu tía. Maxim la miró con incredulidad. ¿Qué? Escuché todo, continuó ella, con el pulso acelerado. Vi el maletín lleno de dinero. Escuché a Irina y a ese hombre. Y te escuché decir su nombre. Dimitri. El rostro de Maxim palideció. No sé qué. No mientas más, lo interrumpió Alina, con los ojos ardiendo de ira. ¿Qué tiene que ver Dimitri en todo esto? ¿Por qué hablaron de él? Maxim pasó una mano por su rostro, visiblemente alterado. Parecía debatirse entre decir la verdad o seguir negándolo. Finalmente, soltó un largo suspiro y la miró con una expresión que ella no pudo descifrar. No puedo decirte nada, Alina. ¿Cómo que no puedes? Soy tu esposa, exclamó, sintiendo como la desesperación crecía dentro de ella. Merezco saber la verdad. Maxim negó con la cabeza y se pasó las manos por el cabello, visiblemente angustiado. No entiendes en lo que te estás metiendo. Esto no es algo que puedas solucionar. Entonces explícame. Maxim la miró con una mezcla de tristeza y miedo. Si sigues investigando, te pondrás en peligro, Alina. Su sangre se heló. ¿Peligro? ¿De qué estás hablando? Maxim desvió la mirada y apretó los puños. Déjalo ir. Por favor. Alina sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Maxim tenía miedo. Y eso solo confirmaba lo que ya sospechaba. La verdad que él escondía no solo era oscura, sino también peligrosa. Alina sintió como su piel se erizaba al escuchar la súplica en la voz de Maxim. Déjalo ir. Por favor. Pero no podía hacerlo. No después de todo lo que había descubierto. No, susurró con firmeza. No voy a dejarlo ir. No cuando sé que me has estado mintiendo. Maxim cerró los ojos por un momento, respirando hondo como si intentara calmarse. Luego, cuando los abrió de nuevo, su mirada estaba cargada de algo que Alina no podía definir. ¿Era miedo? ¿Desesperación? ¿Culpa? No entiendes, Alina, murmuró, apoyando ambas manos en la mesa. Si sigues con esto, si sigues buscando, podrías terminar como él. El aire pareció volverse más pesado. ¿Como él? Alina sintió como el pulso se le aceleraba. ¿Qué le pasó a Dimitri, Maxim? Preguntó, clavando sus ojos en los de él. Pero Maxim no respondió. No podía. Dime la verdad, insistió, su voz temblorosa pero determinada. ¿Dimitri está muerto? Maxim tragó saliva y desvió la mirada, su mandíbula apretada. Ese silencio fue todo lo que Alina necesitó. Su respiración se volvió superficial. Un escalofrío recorrió su espalda mientras un pensamiento aterrador tomaba forma en su mente. Dios mío, murmuró, llevándose una mano a la boca. Tú sabes lo que le pasó.
Maxim golpeó la mesa con ambas manos, como si quisiera detener su línea de pensamiento. No es lo que piensas. Entonces dime qué es. Gritó Alina, sintiendo que el miedo y la ira se mezclaban en su interior. Dímelo ahora mismo, Maxim. Él cerró los ojos y respiró hondo antes de hablar. Dimitri no desapareció por accidente, susurró. Alina sintió como sus piernas flaqueaban. No, no podía ser. ¿Qué hiciste? Preguntó en un hilo de voz. Maxim negó con la cabeza rápidamente. No lo maté, Alina. Te lo juro. Pero su voz no sonaba convincente. Entonces dime qué pasó. Maxim se pasó las manos por el rostro, como si luchara internamente con la idea de revelarle la verdad. Finalmente, suspiró y se dejó caer en la silla, con los hombros tensos. Dimitri, comenzó, con voz ronca. Él descubrió algo. Algo que no debía saber. Alina se quedó en silencio, esperando que continuara. Estaba investigando a la gente equivocada, prosiguió Maxim. Y cuando se dio cuenta de lo que realmente pasaba, trató de ir a la policía. ¿Qué descubrió? Preguntó Alina, con el corazón en un puño. Maxim se inclinó hacia adelante y bajó la voz, como si temiera que alguien pudiera escucharlos. Fraude. Lavado de dinero. Tráfico de información. Dimitri sabía demasiado. Alina sintió que su cuerpo se tensaba aún más. ¿Y qué hicieron con él? Maxim la miró directamente a los ojos. Lo desaparecieron, Alina. Un silencio sepulcral llenó la habitación. La mente de Alina trabajaba a toda velocidad. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué tanto sabía Maxim? ¿Cuánto peligro corría ella ahora? ¿Por qué mencionaste su nombre anoche? Preguntó, con la garganta seca. Maxim pasó una mano por su cabello, claramente agotado. Porque alguien lo ha estado buscando de nuevo, confesó. Y si Dimitri sigue vivo, entonces todos estamos en peligro. Alina sintió como el mundo a su alrededor se tambaleaba. Dimitri podría estar vivo. Y si eso era cierto, entonces lo que venía a continuación sería aún más aterrador. Alina sintió como si el aire en la habitación se hubiera vuelto irrespirable. Dimitri sigue vivo. Las palabras de Maxim resonaban en su cabeza como un eco ensordecedor. Todo lo que había creído sobre su desaparición, todo el sufrimiento que había enterrado con los años, podía haber sido una mentira. ¿Cómo lo sabes? Preguntó con un hilo de voz. Maxim se frotó la sien con los dedos, con una expresión de absoluta tensión. Porque alguien ha estado preguntando por él, respondió. Alguien peligroso. ¿Quién? Él vaciló antes de responder. El hombre que viste anoche con Irina. Alina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ese hombre del maletín, el mismo que apareció en su boda. ¿Quién es él? Maxim exhaló con frustración y se levantó de la mesa, caminando de un lado a otro. Se llama Viktor Soukelov. No es alguien con quien quieras cruzarte. El nombre no le sonaba, pero por la reacción de Maxim, estaba claro que se trataba de alguien peligroso. Dimitri trabajaba con él en su momento, continuó Maxim. Pero cuando descubrió lo que estaban haciendo, intentó salirse. Y nadie simplemente se sale de algo así. Alina sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Qué hacían? Maxim la miró, y en sus ojos había algo más que miedo. Era desesperación. Blanqueo de dinero, contrabando de información, cosas que no puedo contarte, porque mientras menos sepas, más segura estarás. Alina lo fulminó con la mirada. No me digas que es para protegerme. Ya estoy metida en esto. Maxim apretó la mandíbula, pero no respondió. Claro que lo estaba. Había visto el dinero. Había escuchado la conversación. Y ahora sabía que Dimitri estaba vivo. Dime la verdad, Maxim. Su voz fue firme, aunque temblaba por dentro. ¿Tú trabajaste con ellos? Maxim apartó la mirada, como si la respuesta le quemara en la garganta. Sí, murmuró.
El estómago de Alina se contrajo. ¿Hasta qué punto? Maxim cerró los ojos por un momento. No soy un asesino, Alina. Nunca lo fui. Ella no respondió. Pero sabía lo que iba a pasarle a Dimitri, admitió, su voz apenas un susurro. Y no hice nada para detenerlo. El corazón de Alina pareció romperse en 1000 pedazos. Dios mío, susurró, dando un paso hacia atrás. Me has mentido todo este tiempo. Maxim levantó la vista, con una expresión atormentada. No quería que te enteraras. No quería que te metieras en esto. ¿Y qué piensas que está pasando ahora? Espetó ella, con lágrimas de rabia ardiendo en sus ojos. Ya estoy metida. Un silencio tenso cayó sobre ellos. Alina sabía que no podía confiar en Maxim. No después de esto. Pero algo dentro de ella gritaba que había más. Algo que aún no le estaba diciendo. ¿Por qué están buscándolo ahora? Preguntó con el pulso acelerado. ¿Después de tanto tiempo? Maxim la miró con gravedad. Porque si Dimitri sigue vivo, significa que tiene pruebas contra Soukelov. El estómago de Alina se contrajo. Y si tiene pruebas, susurró. Entonces alguien va a matarlo antes de que hable. El silencio se volvió insoportable. Alina sintió su piel erizarse. Había dos posibilidades: Dimitri estaba muerto, o estaba huyendo por su vida. ¿Y si quedaba alguna posibilidad de que estuviera con vida? Tenía que encontrarlo antes que ellos. El aire en la habitación se volvió sofocante. Alina sentía la piel ardiendo, no por el calor, sino por la adrenalina que corría por sus venas. Dimitri podría estar vivo. Y si eso era cierto, entonces Maxim no era el único que le había mentido. Toda su vida había sido una mentira. Apretó los puños, tratando de contener el temblor en sus manos. No podía permitirse perder el control ahora. Dices que Soukelov lo está buscando, dijo con voz tensa. Pero ¿cómo sabes que Dimitri tiene pruebas? Maxim se llevó una mano a la nuca, claramente incómodo. Porque él las tenía antes de desaparecer, confesó. Dimitri no era estúpido. Sabía que, si hacía públicas sus acusaciones, lo matarían antes de que pudiera hablar. Alina lo miró fijamente. Entonces, si sigue vivo, significa que aún las tiene. Maxim asintió. Eso es lo que Soukelov cree. Y si está en lo cierto, Dimitri es el único que puede destruirlo. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Alina. Eso también significaba que Dimitri estaba en peligro. Se pasó la lengua por los labios resecos, intentando calmarse. ¿Por qué ahora? Preguntó. ¿Por qué después de tantos años? Maxim la miró con gravedad. Porque alguien hizo preguntas en el lugar equivocado. El estómago de Alina se contrajo. ¿Yo? No solo tú, dijo Maxim. Hay alguien más investigando. Y Soukelov cree que Dimitri podría estar detrás de eso. ¿Alguien más? Alina sintió un nudo en la garganta. ¿Quién más estaba buscando a Dimitri? Cerró los ojos por un instante, tratando de pensar con claridad. Si alguien más estaba siguiendo el mismo rastro que ella, eso significaba que podía haber pistas. Necesito encontrarlo, susurró. Maxim golpeó la mesa con la palma de la mano. No. No puedes meterte en esto, Alina. Ella lo fulminó con la mirada. Ya estoy metida. Maxim respiró hondo, tratando de calmarse. Si lo buscas, Soukelov sabrá. Y entonces irán por ti. Ya saben que estoy investigando, replicó ella. Ya estuve en la casa de tu tía. Ya vieron mi coche afuera. Maxim cerró los ojos por un momento. Por eso mismo te digo que te detengas. Aún no has cruzado el punto sin retorno. Pero Alina sabía que sí lo había cruzado. Porque si Dimitri estaba vivo y corría peligro, no podía ignorarlo. Dime una cosa, susurró. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? Maxim no respondió. Alina tragó saliva. Voy a encontrarlo. Y voy a descubrir la verdad.
Maxim apretó la mandíbula. Si haces esto, no habrá vuelta atrás. Ella lo miró fijamente. Nunca la hubo. Horas después, Alina estaba sentada en el escritorio de su habitación con la laptop encendida. Había vuelto a ver el video de la boda una y otra vez, buscando cualquier detalle que pudiera haber pasado por alto. Su mente trabajaba a toda velocidad. Había un rastro. Tenía que haberlo. Decidió buscar en redes sociales. No esperaba encontrar nada obvio, pero si alguien más estaba buscando a Dimitri, quizás había dejado algún rastro en internet. Tecló su nombre en varios foros de desaparecidos. La mayoría de los resultados eran antiguos, publicaciones de familiares preguntando por él, artículos de periódicos locales sobre su misteriosa desaparición. Nada nuevo. Suspiró, frotándose las sienes. Estaba a punto de cerrar la laptop cuando un detalle la hizo detenerse. En uno de los foros, alguien había hecho una publicación reciente. Solo unos días atrás. No mencionaba directamente a Dimitri, pero era un mensaje en clave. Busco a alguien que desapareció hace años. Sé que está vivo. Si tienes información, dime dónde buscar. El mensaje la hizo estremecer. Alguien más estaba tras su pista. Alina sintió como su corazón latía con fuerza. ¿Y si lograba contactar a esa persona? ¿Y si ellos tenían más información? Su dedo tembló sobre el teclado antes de escribir una respuesta. Yo también lo busco. Dime dónde encontrarte. Pulsó, enviar, y cerró los ojos, sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo. Si Dimitri estaba vivo. Alina se quedó mirando la pantalla de su laptop, su respiración entrecortada. Había enviado el mensaje. Ahora solo podía esperar. El silencio de su apartamento se sintió más pesado que nunca. Miró el reloj, las 2 de la madrugada. Sabía que debía intentar dormir, pero su mente no se lo permitía. Dimitri estaba vivo. O al menos, alguien creía que lo estaba. Cada segundo que pasaba sin respuesta aumentaba su ansiedad. Decidió levantarse y caminar por la habitación para despejarse. Su reflejo en la ventana la observaba, ojos cansados, el ceño fruncido, las ojeras marcando su piel pálida. Un sonido repentino la sacó de sus pensamientos. Un mensaje. Corrió hasta la laptop y abrió la notificación. Habían respondido. Nos vemos mañana. Medianoche. Parque industrial al sur de la ciudad. Solo ven sola. El estómago de Alina se contrajo. ¿Era una trampa? No tenía manera de saberlo. Pero si quería respuestas, debía arriesgarse. Al día siguiente, Alina pasó el día en un estado de alerta constante. Maxim notó su inquietud, pero ella no dijo nada. No podía confiar en él. Cuando llegó la noche, se vistió con ropa oscura y salió de su apartamento sin hacer ruido. Tomó su coche y condujo hacia el parque industrial. El lugar estaba desierto, con naves abandonadas y contenedores de carga oxidados. El viento silbaba entre las estructuras vacías, haciendo que todo se sintiera aún más siniestro. Se bajó del auto y miró a su alrededor. No había nadie. Esperó. Los minutos pasaban lentamente. Miró su teléfono. 23:58. De pronto, un crujido a su derecha. Giró la cabeza rápidamente. Una silueta emergió de la oscuridad. Era un hombre alto, con una capucha cubriéndole la cabeza. Se detuvo a unos metros de ella. ¿Alina? Su voz era baja, cautelosa. Alina sintió que su corazón se aceleraba. Sí, respondió, con la voz más firme de lo que esperaba. El hombre miró alrededor antes de dar un paso más hacia ella. Tienes que salir de esto. No sabes con quién estás tratando. Alina frunció el ceño. ¿Quién eres? El hombre dudó antes de bajar un poco la capucha. La sangre de Alina se heló. Era Dimitri. No había cambiado mucho, pero su rostro estaba más marcado, sus ojos reflejaban años de angustia y peligro. Dios mío, susurró ella, incapaz de creer lo que veía.
Dimitri la miró fijamente. No hay tiempo, Alina. Van a matarte si sigues con esto. Alina sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué te buscan? ¿Qué tienes contra Sokolov? Dimitri miró a su alrededor, como si temiera que alguien los estuviera observando. Pruebas. Pruebas de todo lo que han hecho. Pero no soy el único en peligro ahora. Tú también lo estás. Un escalofrío recorrió la espalda de Alina. Maxim sabía que estabas vivo, murmuró. Dimitri apretó la mandíbula. Maxim, susurró con desprecio. Siempre estuvo de su lado. Alina sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Dime la verdad, Dimitri. ¿Maxim estuvo involucrado en tu desaparición? Dimitri la miró con intensidad antes de responder. Él no solo sabía lo que iba a pasarme. Ayudó a que ocurriera. Las palabras de Dimitri golpearon a Alina como un puñetazo en el estómago. Maxim ayudó a que desapareciera. No, susurró, negando con la cabeza, incapaz de procesarlo. Dimitri dio un paso más hacia ella, su mirada intensa y oscura. Sé que es difícil de creer, dijo en voz baja, pero Maxim siempre fue parte de esto. Alina sintió su pecho oprimirse. Había dormido junto a un hombre que ayudó a desaparecer a su exnovio. Tienes que contarme todo, exigió, con la voz entrecortada. Ahora. Dimitri miró a su alrededor con desconfianza. No aquí. Nos pueden estar observando. Alina tragó saliva y asintió. Si Dimitri tenía razón, alguien podía estar siguiéndolos. Él la guió hasta un viejo almacén abandonado. El interior estaba oscuro y frío, con el eco de sus pasos resonando en el espacio vacío. Dimitri encendió una linterna y la dirigió a un rincón donde había una mesa con algunos papeles y una laptop. He estado escondido todo este tiempo, dijo, sentándose en una silla de metal. Sokolov me quiere muerto porque tengo las pruebas que pueden hundirlo. Alina se cruzó de brazos. ¿Qué tipo de pruebas? Dimitri tomó un pendrive de la mesa y lo sostuvo entre los dedos. Documentos, grabaciones, transferencias bancarias, evidencia de todas las operaciones ilegales de Sokolov. Hizo una pausa y la miró directamente. Y entre esos documentos, también hay registros de Maxim. Alina sintió como la piel se le erizaba. ¿Maxim está involucrado en los negocios de Sokolov? Dimitri asintió lentamente. Él no es solo un peón. Es parte del círculo interno. El estómago de Alina se contrajo. No puede ser, murmuró, sintiendo que las paredes del mundo que conocía se derrumbaban. Maxim me dijo que solo sabía lo que iba a pasarte, pero que no participó. Dimitri rió con amargura. ¿Y le creíste? Alina sintió que la rabia burbujeaba dentro de ella. Maxim la había mirado a los ojos y le había mentido descaradamente. Si Maxim es parte de esto, susurró, sintiendo un nudo en la garganta, significa que también sabe que sigues vivo. Dimitri apretó los labios. Y no pasará mucho tiempo antes de que Sokolov también lo sepa. Un escalofrío recorrió la espalda de Alina. Si te encuentran, te matarán. Dimitri la miró con seriedad. Si nos encuentran, nos matarán a los dos. El silencio cayó como una losa entre ellos. Alina sintió como su respiración se volvía más rápida. Todo este tiempo, Maxim la había manipulado, ocultando su verdadera naturaleza. Dimitri, susurró, con la garganta seca. Necesitamos exponerlo. Exponer a todos. Dimitri le sostuvo la mirada. Eso es lo que he estado intentando hacer durante años. Pero Sokolov tiene ojos en todas partes. Cualquier movimiento en falso y estamos muertos. Alina respiró hondo, intentando calmar su mente. Si las pruebas que tienes son lo suficientemente fuertes, ¿por qué no las publicaste? Dimitri hizo una mueca. Porque no basta con publicarlas. Necesitamos entregarlas en las manos correctas. Si las subimos a Internet, en menos de una hora todo será eliminado. Necesitamos que la policía, o mejor, un periodista con influencia, las reciba y las haga públicas antes de que Sokolov pueda reaccionar.
Alina asintió lentamente. Entonces hay que hacerlo rápido. Antes de que nos encuentren. Dimitri suspiró. Por eso te contacté. No podía confiar en nadie más. Alina sintió que su corazón latía con fuerza. Yo tampoco puedo confiar en nadie más. Dimitri esbozó una pequeña sonrisa amarga. Entonces, hagámoslo juntos. Alina lo miró fijamente y, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo más fuerte que el miedo. Determinación. Si Maxim y Sokolov creían que podían manipularla, estaban a punto de descubrir lo equivocadas que estaban. El silencio dentro del almacén se sintió más pesado que nunca. Dimitri deslizó el pendrive entre sus dedos, su expresión grave. Aquí está todo, dijo en voz baja. Pero no podemos enviarlo de inmediato. Alina frunció el ceño. ¿Por qué no? Si estas pruebas son tan importantes, necesitamos que salgan a la luz lo antes posible. Dimitri exhaló, apoyando los codos sobre la mesa. Sokolov tiene contactos en la policía, en el gobierno, en los medios. Si lo publicamos sin una estrategia, ellos encontrarán la forma de encubrirlo antes de que haga daño real. Alina tragó saliva. Entonces, ¿qué hacemos? Dimitri se inclinó un poco más, bajando la voz. Hay un periodista que ha estado investigando a Sokolov desde hace años. Se llama Ivan Erlov. Ha intentado exponerlo antes, pero nunca ha tenido pruebas suficientes. Si logramos contactarlo y entregarle esto, podríamos destruirlos de una vez por todas. Alina asintió lentamente. ¿Sabes dónde encontrarlo? Dimitri dudó un segundo antes de responder. Sí. Pero es peligroso. Si Maxim y Sokolov sospechan que estamos moviéndonos, no tardarán en venir por nosotros. El estómago de Alina se contrajo. Entonces tenemos que ser más rápidos que ellos. Dimitri la miró fijamente. Si haces esto, no hay vuelta atrás, Alina. Ella sostuvo su mirada. Nunca la hubo. Dimitri sonrió de lado, como si reconociera en ella la misma determinación que había visto en sí mismo años atrás. Entonces tenemos que actuar esta noche. Horas después, Alina regresó a su apartamento. Todo parecía normal, como si su mundo no se hubiera derrumbado por completo en las últimas 24 horas. Pero ella sabía que nada volvería a ser normal. Cerró la puerta con llave y se apoyó en ella, su respiración aún acelerada. Maxim la había traicionado. Había vivido con un hombre que no solo le había mentido, sino que había estado involucrado en la desaparición de Dimitri. Apretó los puños. No podía confiar en él. Pero lo necesitaba cerca. Si Maxim sospechaba que ella sabía la verdad, actuaría antes de que pudiera hacer algo. Debía fingir que todo seguía igual. Se dirigió al baño, se lavó la cara y respiró hondo. Miró su reflejo en el espejo. Tienes que ser más inteligente que ellos, se dijo a sí misma. Su teléfono vibró sobre la mesa. Lo tomó con cautela. Era un mensaje de Maxim. Cariño, no pude dormir bien anoche. Estuve pensando en lo que hablamos. Necesitamos hablar esta noche. Te amo. Alina sintió una mezcla de rabia y náusea. Mentiroso. Respiró hondo y tecleó una respuesta. Sí, hablemos cuando llegues. Yo también quiero aclarar algunas cosas. Dejó el teléfono sobre la mesa y se sentó en la cama. Necesitaba encontrar el pendrive que Maxim guardaba. Si él había trabajado con Sokolov, tenía que haber algo en su poder. Alguna evidencia que no hubiera mencionado. Se puso de pie y comenzó a revisar sus cosas. Su ropa, su escritorio, su maletín de trabajo, nada. Luego recordó algo. El cajón con llave en su oficina. Siempre lo mantenía cerrado con llave. Siempre. El corazón de Alina se aceleró. Ahí estaba la respuesta. Esperó hasta que Maxim salió del trabajo. Luego, con manos temblorosas, tomó un clip y se arrodilló frente al cajón. No era una experta, pero había visto suficientes videos sobre cómo abrir cerraduras con un clip. Tenía que intentarlo.
tomó aire y giró el metal dentro de la cerradura, sintiendo la tensión en los resortes internos. Un chasquido. El cajón se abrió. Contuvo la respiración y lo deslizó con cuidado. Dentro, encontró varios papeles, contratos, documentos de empresas desconocidas. Y en el fondo, un pendrive negro. Lo tomó con dedos temblorosos y lo observó por un segundo. Esto era lo que Maxim escondía. Se levantó rápidamente y lo conectó a su laptop. La pantalla mostró el contenido, varios archivos de audio y documentos escaneados. Hizo clic en uno de los audios. La voz de Maxim llenó la habitación. Sokolov, Dmitri no es una amenaza si lo sacamos del camino. Nadie lo buscará. Solo tenemos que hacer que desaparezca. El aire abandonó los pulmones de Alina. Dmitri tenía razón. Maxim lo había entregado. El temblor en sus manos se convirtió en furia. Tenía que acabar con esto. Pero antes de que pudiera hacer algo más. La puerta de su apartamento se abrió. Maxim estaba en casa. El sonido de la puerta abriéndose congeló a Alina en su lugar. Maxim había llegado antes de lo esperado. Su corazón latía con fuerza mientras rápidamente cerraba la laptop y deslizaba el pendrive en el bolsillo de su pantalón. Se puso de pie justo cuando Maxim entró en la habitación. «Cariño», dijo él, con una sonrisa cansada. «Llegué antes. No podía esperar para verte». Alina sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo podía mirarla a los ojos después de todo lo que había hecho? Fingió una sonrisa, como si nada estuviera mal. «Me alegra que estés aquí», respondió con voz serena. Maxim dejó su chaqueta en el perchero y se acercó a ella. Alina sintió su piel arder cuando él le tomó la mano. «No he dejado de pensar en nuestra conversación», dijo, mirándola con aparente preocupación. «Sé que últimamente has estado tensa, y quiero que sepas que lo que sea que esté pasando, lo resolveremos juntos». «Mentiroso». Alina fingió una risa suave. «Lo sé, Maxim. Estoy bien, solo, han sido días difíciles». Él asintió, como si realmente creyera en sus palabras. «Sabes que haría cualquier cosa por ti, ¿verdad?», dijo, acariciando su mejilla. Alina tuvo que contener el impulso de apartarse. «Sí», murmuró. Un silencio se instaló entre ellos. Maxim la observó con intensidad, como si tratara de leer su mente. ¿Sospechaba algo? «¿Qué hiciste hoy?», preguntó de repente. Alina tragó saliva, pero mantuvo la compostura. «Nada especial», respondió. «Trabajé un poco, salí a caminar». Maxim inclinó ligeramente la cabeza. «¿Saliste a caminar? ¿A dónde?». Su pregunta sonó casual, pero Alina sintió la tensión detrás de sus palabras. «Te está probando». «Por el centro», respondió sin dudar. «Fui a despejarme un poco». Maxim asintió lentamente. «Entiendo». Entonces, su mirada recorrió la habitación y se detuvo en el escritorio. El cajón estaba entreabierto. El estómago de Alina se contrajo. No lo había cerrado del todo. Maxim frunció el ceño y caminó hasta allí. Alina sintió su pulso acelerarse cuando él tocó el cajón y lo abrió completamente. «¿Estuviste aquí?», preguntó en voz baja. Alina mantuvo su expresión neutral. Solo estaba buscando unos documentos. Maxim se quedó en silencio por un momento. Demasiado tiempo. Luego, cerró el cajón lentamente y se volvió hacia ella. «¿Encontraste lo que buscabas?». Alina sostuvo su mirada. «No», mintió. Otro silencio tenso. Maxim la miró con atención, pero luego sonrió, como si quisiera quitarle importancia. «Bueno, si necesitas algo, solo dímelo». Alina asintió. «Lo haré». Pero ambos sabían que era una mentira. Esa noche, cuando Maxim se quedó dormido, Alina se deslizó fuera de la cama con el pendrive aún en su bolsillo. Caminó con cautela hasta la sala y encendió la laptop, conectando el dispositivo nuevamente. Reprodujo otro de los audios.
Irina ya lo sabe. No hay vuelta atrás. Si alguien pregunta, nos mantenemos en nuestra versión. Dimitri desapareció y punto. Nadie lo va a encontrar. Irina también estaba involucrada. Alina sintió que su pecho se apretaba. No tenía más tiempo. Debía entregar esto a Ivan Erloub cuanto antes. Tomó su chaqueta y se dirigió a la puerta con el pendrive bien guardado. Sabía que estaba arriesgando su vida. Pero ahora ya no había marcha atrás. Alina caminó con pasos sigilosos hasta la puerta de su apartamento, sintiendo el frío metal del pendrive en su bolsillo. Cada fibra de su cuerpo le decía que debía moverse rápido. Pero cuando giró la perilla, una voz la congeló en su lugar. ¿A dónde vas? Su estómago se contrajo. Se giró lentamente y vio a Maxim de pie en el umbral del pasillo. No estaba dormido. Su expresión era inescrutable, pero en sus ojos había algo distinto. Sospecha. Alina forzó una sonrisa. No podía dormir. Pensé en salir a dar un paseo. Maxim inclinó la cabeza ligeramente, estudiándola. ¿A esta hora? Ella mantuvo la calma. Necesito despejar mi mente. Maxim cruzó los brazos y dio un paso más hacia ella. ¿No llevas tu teléfono? El pulso de Alina se aceleró. Él estaba analizando cada detalle. No lo necesito, respondió, fingiendo despreocupación. Solo quiero caminar un poco. Un silencio pesado se instaló entre ellos. Maxim la miró fijamente, como si intentara leer su mente. ¿Por qué siento que me estás ocultando algo? Preguntó en un tono más bajo. Porque lo estoy. Pero en lugar de responder, Alina suspiró, fingiendo cansancio. Maxim, no quiero pelear. Necesito salir un rato. ¿Para ver a alguien? Preguntó de golpe. El corazón de Alina dio un vuelco. Él sabía algo. Se obligó a soltar una risa suave. ¿De qué hablas? Solo necesito aire. Maxim entrecerró los ojos. Si realmente quieres salir, entonces iré contigo. No. No podía dejar que la acompañara. No hace falta, dijo rápidamente. Ve a dormir, estaré bien. Maxim no se movió. No me gusta que salgas sola tan tarde. Alina sintió un nudo en la garganta. Si insistía demasiado, levantaría aún más sospechas. De acuerdo, cedió finalmente. Entonces me quedaré. Pero Maxim no se veía satisfecho. Su mirada se posó en su chaqueta, y por un instante, Alina creyó que él sabía que el pendrive estaba ahí. Bien, dijo él, después de unos segundos eternos. Vamos a dormir. Alina asintió lentamente y dejó su chaqueta sobre una silla, aunque cada célula de su cuerpo gritaba que debía salir. Cuando volvieron a la habitación, Maxim se recostó, pero Alina sabía que él no estaba dormido. Él la estaba observando. Horas después, cuando el sol comenzó a salir, Alina despertó con la sensación de que algo andaba mal. Se giró en la cama y encontró el lado de Maxim vacío. Se levantó de inmediato y caminó a la sala. La chaqueta seguía allí. Pero el pendrive había desaparecido. Su corazón se detuvo por un segundo. Maxim se lo había llevado. Alina sintió el pánico apoderarse de ella. Él sabía. Y si Maxim tenía el pendrive, significaba que estaba en peligro. Corrió a la puerta, pero en cuanto la abrió, se quedó helada. Irina estaba de pie frente a ella. Con una expresión fría y calculadora, Irina levantó el mentón y la miró con ojos afilados. Tenemos que hablar, Alina, ahora. El aire se volvió espeso. Alina se quedó paralizada en el umbral de la puerta, su cuerpo tenso como un resorte. Irina estaba allí, esperándola. Tenemos que hablar, Alina. Ahora. Su voz era baja, pero firme. No era una súplica ni una advertencia. Era una orden. Alina sintió como el pánico se apoderaba de su pecho, pero lo escondió bajo una máscara de indiferencia. ¿Sobre qué? Preguntó, manteniendo su tono neutral.
Irina no sonrió. Sus ojos se movieron rápidamente, asegurándose de que nadie las estuviera escuchando. Luego, con un gesto, le indicó que se hiciera a un lado. «Déjame entrar». Alina dudó, pero sabía que si se negaba, solo levantaría más sospechas. Dio un paso atrás y la dejó pasar. Irina cerró la puerta tras ella y se cruzó de brazos. Parecía nerviosa. «¿Dónde está el pendrive?», preguntó de golpe. El estómago de Alina se contrajo. Ella sabía. «No sé de qué hablas». Irina dejó escapar una risa breve y amarga. «No juegues conmigo, Alina. Sé que lo encontraste en el cajón de Maxim. Y sé que anoche intentaste irte de aquí con él». El pulso de Alina se aceleró. «¿Maxim te lo dijo?». «No hace falta que lo haga», respondió Irina, con una mirada afilada. «Sé cómo funciona esto. Sé cómo reacciona cuando está nervioso. Y esta mañana salió de aquí con una urgencia que no tenía desde hace años». Alina sintió su boca secarse. «No lo tengo», dijo, sin bajar la guardia. Irina la miró fijamente. «Si Maxim lo tiene, entonces estamos en problemas». Alina frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». Irina suspiró y caminó hasta la ventana, apartando un poco la cortina para mirar afuera. Sokolov sabe que Dmitri está vivo. Y si Maxim lleva ese pendrive a donde creo que lo llevará, lo matarán antes de que pueda hacer algo con él. Alina sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Estás diciendo que Maxim está en peligro? Irina la miró de reojo. Estoy diciendo que todos lo estamos. Un silencio tenso cayó entre ambas. Por un momento, Alina no supo qué pensar. Irina siempre había estado del lado de Maxim. ¿Por qué ahora parecía querer ayudarla? ¿Por qué me estás diciendo esto?, preguntó con cautela. Irina se mordió el labio, como si debatiera consigo misma. Finalmente, habló en voz baja. «Porque Maxim nos ha estado mintiendo a las dos». Alina sintió como su pecho se apretaba. «¿Qué quieres decir?». Irina inspiró profundamente antes de responder. «Yo también fui engañada, Alina. Maxim me prometió que me protegería, que estaría a salvo. Pero he visto cómo Sokolov maneja las cosas. Cuando ya no eres útil, te eliminan». Alina la observó con desconfianza. «¿Y ahora temes que te toque a ti?». Irina no lo negó. «No voy a esperar a que me traicionen», admitió. «Maxim cree que puede controlar la situación, pero no tiene idea de con quién está tratando». Alina sintió su respiración acelerarse. «Entonces, ¿qué hacemos?». Irina se acercó a ella y la miró con seriedad. «Tenemos que encontrar a Maxim antes de que llegue a Sokolov». Las calles parecían más oscuras de lo normal mientras el coche de Irina se deslizaba entre el tráfico. Alina apretaba los puños sobre sus rodillas, sintiendo el peso de la tensión en su cuerpo. «¿Dónde crees que está?», preguntó. Irina miró el retrovisor con cautela antes de responder. Si quiere asegurarse de que Sokolov no desconfíe de él, irá a su club privado. Es el único lugar donde pueden hablar sin que nadie más escuche. «¿Cómo sabes eso?». Irina la miró de reojo. «Porque yo he estado allí». El estómago de Alina se revolvió. «¿Cuánto tiempo has trabajado con ellos?». «Demasiado», murmuró Irina. El silencio se instaló en el coche mientras se acercaban a su destino. «¿Cómo piensas entrar?», preguntó Alina. Irina soltó un suspiro. «Yo me encargo de entrar. Tú quédate cerca y espera a mí». Señal. Alina asintió lentamente, aunque una parte de ella sabía que nada saldría según el plan. Cuando el coche se detuvo cerca del club privado, Irina se giró hacia ella. «Si algo sale mal, corre. No te quedes a mirar». Alina tragó saliva. «No pienso irme sin el pendrive». Irina la miró fijamente, luego asintió. «Entonces será mejor que reces para que Maxim aún no nos haya vendido». Dentro del club, Maxim estaba sentado en una mesa privada, con el pendrive en su mano.
Frente a él, Sokolov bebía de su copa con una expresión tranquila. «Has hecho bien en traérmelo», dijo Sokolov, girando el pendrive entre sus dedos. «Me preocupaba que estuvieras teniendo dudas». Maxim sonrió, aunque su mandíbula estaba tensa. «Siempre he sido leal a ti». Sokolov dejó su copa sobre la mesa y se inclinó ligeramente hacia él. «¿Y qué hay de tu esposa?» El corazón de Maxim dio un vuelco. «¿Qué pasa con ella?» Sokolov sonrió con frialdad. «Me enteré de que ha estado haciendo preguntas. Que estuvo en la casa de tu tía. Que estuvo en contacto con alguien más». Maxim sintió un escalofrío. Solo estaba curiosa. «No sabe nada». Sokolov levantó una ceja. «¿Estás seguro?» El silencio entre ellos se volvió denso. Maxim sabía que, en ese momento, su destino dependía de su respuesta. Si decía lo equivocado, estaría muerto antes de que pudiera levantarse de la mesa. Afuera, Alina observaba desde un callejón cercano mientras Irina entraba por la puerta trasera del club. Su pecho subía y bajaba rápidamente. Maxim estaba ahí dentro con Sokolov. Y en cualquier momento, todo podía explotar. Alina sentía su corazón martillando en su pecho mientras observaba el club desde el callejón oscuro. Todo podía salir terriblemente mal. Desde que descubrió la verdad sobre Maxim, su mundo se había desmoronado poco a poco. Ahora, con Irina infiltrándose en el club y el pendrive en manos de Sokolov, cada segundo era crucial. «Por favor, que no sea demasiado tarde», murmuró para sí misma. Dentro del club, Maxim aún mantenía su expresión neutral mientras Sokolov giraba el pendrive entre sus dedos, observándolo con atención. «¿Sabes qué es lo que más odio, Maxim?», preguntó Sokolov en un tono tranquilo. Maxim se mantuvo firme. «¿La traición?». Sokolov sonrió con frialdad. «Exactamente». Se recostó en su asiento y chasqueó los dedos. Dos hombres de aspecto imponente se acercaron a la mesa. Maxim sintió como la tensión en la sala aumentaba. «Si me estás mintiendo, Maxim, lo sabré». Maxim tragó saliva, pero no mostró miedo. Sabía que cualquier movimiento en falso significaría su muerte. Sokolov insertó el pendrive en una laptop y abrió los archivos. El silencio en la sala se volvió opresivo. Maxim observó cómo las líneas de datos, documentos y grabaciones aparecían en la pantalla. Todo estaba allí. Las pruebas contra Sokolov. Y entonces, Sokolov se quedó inmóvil. «Interesante», susurró, su expresión endureciéndose. «Este no es el único pendrive». Maxim sintió su estómago contraerse. «¿Qué quieres decir?». Sokolov levantó la vista lentamente. «Que hay una copia. Y quiero saber quién la tiene». Maxim intentó no reaccionar, pero su mente ya estaba a toda velocidad. ¿Quién más tenía acceso a las pruebas? Alina. Un escalofrío recorrió su espalda. Si Sokolov lo descubría, ella estaba muerta. «No tengo idea de lo que hablas», dijo Maxim con calma. Sokolov lo observó por un largo segundo antes de esbozar una sonrisa oscura. Esa no era la respuesta correcta. Hizo un gesto con la mano y los dos hombres lo sujetaron por los brazos. «Llévenselo a la bodega», ordenó Sokolov. «Quiero ver cuánto tarda en hablar». Maxim forcejeó, pero los guardias lo sacaron a rastras. Ahora su vida dependía de que Alina lograra hacer su movimiento. Desde el callejón, Alina sintió el caos desatarse dentro del club. Un disparo. Luego gritos. «Irina». Sin pensarlo, corrió por la puerta trasera que Irina había usado minutos antes. Su corazón latía con fuerza cuando entró a los pasillos oscuros del club. «Irina», susurró, tratando de encontrarla. Entonces, la vio. Irina estaba detrás de la barra, sosteniendo un arma con las manos temblorosas. A su lado, un guardia de Sokolov yacía en el suelo, sangrando. «Tenemos que salir de aquí», dijo Irina con la voz agitada. «Ahora». «¿Y Maxim?», preguntó Alina. Irina negó con la cabeza. «No va a salir de esta».
Lo llevarán a la bodega, y cuando Sokolov termine con él, estará muerto. Alina sintió su cuerpo estremecerse. Maxim la había traicionado. Había entregado a Dmitri. Había trabajado con Sokolov. Pero parte de ella aún no podía dejarlo morir así. No puedo dejarlo atrás. Irina la miró con incredulidad. Si entras ahí, no saldrás viva. Pero Alina ya había tomado una decisión. Voy a entrar. Sálvate tú si quieres. Irina la observó por un largo segundo, y luego suspiró. Maldita sea. Le entregó el arma. Si vamos a hacer esto, lo hacemos rápido. Alina asintió, tomando el arma con manos temblorosas. Nunca había disparado en su vida, pero si tenía que hacerlo, lo haría. Dentro de la bodega, Maxim estaba atado a una silla. Sokolov se paseaba frente a él con tranquilidad, con un cigarro entre los dedos. No tengo paciencia para los mentirosos, Maxim. Dame un nombre. ¿Quién más tiene las pruebas? Maxim alzó la vista, con la cara ensangrentada. No hay más copias. Sokolov chasqueó la lengua. ¡Qué decepcionante! Hizo un gesto y uno de sus hombres levantó un arma. Entonces, ya no te necesito. Justo cuando el guardia iba a apretar el gatillo, la puerta de la bodega se abrió de golpe. ¡Al suelo! Gritó Alina. El disparo se desvió y Maxim cayó de la silla mientras los hombres de Sokolov sacaban sus armas. Irina fue la primera en disparar. Un caos de gritos y disparos llenó la bodega. Alina corrió hacia Maxim y desató sus manos con rapidez. «¡Vamos!», gritó. Maxim, aturdido, se puso de pie mientras Irina cubría la salida. Sokolov se había cubierto detrás de una mesa, pero su expresión mostraba una furia incontrolable. «No van a salir vivos de aquí», bramó. Alina agarró a Maxim del brazo y lo empujó hacia la salida. No podían quedarse más tiempo. «Irina», gritó. Irina disparó una última vez y luego corrió tras ellos. Los tres atravesaron el pasillo y salieron del club, sin mirar atrás. El sonido de sirenas comenzó a acercarse en la distancia. La policía. Alina sintió sus piernas temblar. Lo habían logrado. Horas después, Dmitri recibió el pendrive en manos de Ivan Erlov. Los documentos fueron publicados, las pruebas llegaron a las autoridades y los medios de comunicación explotaron con la noticia. Sokolov fue arrestado. Maxim también. Y aunque había ayudado en el último momento, sus crímenes no podían ser ignorados. Alina observó la televisión en silencio cuando mostraron su rostro en las noticias. Había amado a un hombre que la había traicionado. Pero no sentía lástima por él. Solo alivio de que, por fin, todo había terminado. Se giró hacia Dmitri, quien estaba de pie a su lado. «¿Qué harás ahora?». Dmitri la miró con una pequeña sonrisa. «Seguir adelante». Ella asintió. «Yo también». Y por primera vez en mucho tiempo, Alina sintió que tenía el control de su vida nuevamente. No olvides seguir el canal para más historias emocionantes. Si te gustó esta historia, mantente atento. Tenemos mucho más contenido increíble por venir. Dale like, comenta y comparte con quienes creas que les encantará. Tu apoyo marca la diferencia y nos ayuda a seguir creando historias que llegan al corazón. Activa las notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Acompáñanos en este viaje. Muchas gracias y hasta el próximo video.